Bien, buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Vamos a empezar. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien. Voy a pasar lista, mi gente. Erika Costa, Ángela Ibar, Ángela Aibar, Jason Beltré, Silvia Brito, Brandy Brito, Presente. Yamiel Cordero, María Isabel Castillo, Presente. Wilfrid Céspedes, Elaidi Cristina Céspedes, Emelin Cuevas, Malclenis de los Santos, Presente, profe. Angeli del Rosario, Lorena Delgado, María Estel Díaz, Presente. Wilcandy Díaz, Presente. Beatriz Encarnación, Dileisi Encarnación, Sisi Madeli Encarnación, Milkeli Félix, Presente, maestro. Primel Luis Félix, Presente, Ariadne Ferrera, Presente. Catherine Filpo, Presente, profe. Raquel Filpo, Presente, profe. Stephanie Alessandra Fleming, Presente, profe. Victoria Florentino, Presente. Gilny Gómez, Sonia Saray Grateró,
Presente. Evadí Herrera. Bioelmi Jiménez. Presente, profesor. José Agustín Liriano. Presente, profe. Mireli Lugo. Presente, profe. Bianca Maltes. Presente. Franiaris Mata. Presente. Jessica Mateo. Yandri Mateo. Presente, profe. Stephanie Mateo. Presente. Dariela Matos. Clary Méndez. Presente. Carla María Méndez. Presente, profe. Giselle Méndez. Presente, profe. Rubí Mercedes. Presente. Rosy Alejandra Montilla. Caroline Mora. Presente. Melcy Morillo. Presente. Francisca Obando. Francisca Obando. Vanessa Parra. Presente. JD Patricio. Fedairi Peña. Cancia Peña. Presente. María Liz Pérez. Darianni Pimentel. Presente, profe. Aclauris Pujol. Presente. Fátima Pujol. Dania Pujol. Presente. Rey del Pujol. Patricia Pujol. Celia Pujol. Albert Miguel Ramírez. Presente. Juana Bautista Ramírez.
María Altagracia Ramírez. Presente, profe. Meidi Reyes. Presente. Katia Reyes. Katia Reyes. Mayelin Reyes. Presente, Katia Reyes. Bien. Mayelin Reyes. Rudy Rivas. Preisy Rodríguez. Carol Rodríguez. Presente. Yamel Román. Presente. Francesca Rosó. Arabeli Rosó. Presente, maestro. María Alejandra Rosó. Presente. Gabriela Santana. Yadani Sención. Presente. Anabel Silverio. Presente. Ramona Sosa. Pamela Tavera. Rita Lee Terrero. Presente. Catherine Terrero. Presente. Terrero. Neoli Torres. Presente. Sí, Torre, perdón. María Mercedes Tulbí. Sonia Vázquez. Perfecto. A los que no mencioné, ¿verdad? Y entraron tarde, entonces al final de la clase le ponemos presente. Perfecto. Perdón, profe, que no escuché. A los que se quedaron ausentes y entraron tarde, al finalizar la clase, yo vuelvo y paso la lista, entonces le pongo presente. Profe, le hablo. Ok. Mi nombre. Ramona Sosa. Sí. Claro que mencioné su nombre. Vamos a ver. Quizá por el ruido, como estoy en la calle esperando guagua para llegar a la casa, no lo escuché, quizá por eso. Ahorita te pongo presente, yo te mencioné. No menciono el mío, profe, Andri Núñez. También. Y Rosy Montilla, profe, no mencionó. Vamos a ver si para el final le pongo presente, ¿ok? Ok, vamos a hablar entonces. Hoy dejamos un tema para hoy, ¿verdad? Un tema bastante interesante, que es la historia del computador. Vamos a ver, ¿quiénes pudieron investigar sobre ese tema, de los que asistieron en la clase pasada? Levantándome la manito, perfecto. Albert Pujol, vamos a ver.
Enciende el micrófono, Albert, no te escucho. Oh, no, profe. Profe, la historia del computador. Decimos que la historia del computador son herramientas de cálculos jamás inventadas, tienen el suficiente poder del cálculo, autonomía y velocidad. María Castillo. Sí, profe. Lo dice los primeros conceptos de la máquina mecánica del siglo XVII al XIX. Fue la ábaco, aunque es una herramienta de cálculo muy antigua, sentó la base para la computación. La máquina de Pascal también eh, era electrónicamente y temporana, principios del siglo XX, en 1940. Máquina elaborada de Ollerit. Hernán Ollerit desarrolló máquinas para procesar datos de censos de Estados Unidos en 1890. En la primera generación, válvulas de vacío fue en el 1940 al 1950. ENIAC en 1946, considerada la primera computadora electrónica digital de propósito general, usaba miles de válvulas de vacío, era enorme y consumía mucha energía y se programaba manualmente. En la segunda generación también, a finales del 1950, mediados del 1960, la invención del transistor reemplazó a la voluminosa y calientes válvulas de vacío. Las computadoras se volvieron más pequeñas, rápidas, baratas y eficientes. Aparecieron los primeros lenguajes de programación de alto nivel como Fortran y COBOL. Está bien ahí. Gracias, Okay. María. Emily Reyes. Sí. La historia del computador se remonta al siglo XIX, cuando pioneros como Charles Babbage concibieron máquinas mecánicas como la Difference Engine y la Analytical Engine, alrededor de 1820 y 1830, que serían los pioneros pasos hacia dispositivos automatizados de cálculos. Y Ada Lovelace escribió lo que se considera el primer algoritmo para una máquina. En la primera década del siglo XX se desarrollaron máquinas de cálculo más sencillas y dispositivos electrónicos, y durante la Segunda Guerra Mundial aparecieron los primeros computadores electrónicos como el ENIAC en Estados Unidos, finalizado en 1945, que usaban tubos de vacío y circuitos electrónicos para hacer cálculos hechos más rápidos que nunca antes. Poco después apareció en Alemania la Z3 de Conrad en 1941 como una de las primeras máquinas digitales completamente funcionales y programables. Muy bien, Kat. Muy bien, Emily. Gracias. Catherine Terrero. Sí, voy a hablar de la máquina analítica de Babbage y Ada Lovelace. Siglo XIX. Charles Babbage es considerado el padre del computador. Diseñó la máquina analítica, una máquina programable de propósito general. Ada Lovelace, hija de Lord Byron. Espérese, profe. Disculpe. Hija de Lord Byron, escribió lo que es considerada el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que es vista como la primera programadora. Desde el ábaco hasta la inteligencia artificial, el computador ha evolucionado de ser una herramienta de cálculo a una parte indispensable de casi todos los aspectos de nuestra vida. Hasta aquí mi parte. Muy bien. Carla Méndez.
El computador ha pasado de ser una simple herramienta de cálculo a una máquina inteligente y esencial en nuestra vida. Desde el ábaco hasta la computadora actual, su revolución ha transformado la, la informática y la forma en que vivimos. En el 1946 se creó la ENIAC, la primera computadora electrónica. Era muy grande, pero marcó el inicio de la era digital. Con el tiempo aparecieron nuestras generaciones de computadoras. Hasta ahí, profe. Muy bien. Giselle Méndez. Buenas tardes. La historia del computador es una evolución que va desde los primeros dispositivos mecánicos como máquina analítica de Charles Babbage en el siglo XIX, pasando por las primeras computadoras electrónicas de gran tamaño y de tubo de vacío durante la Segunda Guerra Mundial, hasta la llegada de los transistores, los circuitos integrados y finalmente los microprocesadores que hicieron posible las computadoras personales modernas. Los antecedentes de la computadora se remontan al año 4000 a.C., cuando se inventaron las primeras máquinas diseñadas para aritmética y las primeras reglas de cálculo. Las primeras generaciones de computadoras se extienden desde el 1940 hasta el 1956 Muy y bien. comienza con la invención. Sí, Ok. termine, tranquila. Ok. Y comienza con la invención de las primeras máquinas de cálculos automáticas con el propósito inicialmente militares. A ver, Gracias. escúchame, pensé que había terminado ahora. Mireli Lugo. No, profe, yo le estaré hablando de la máquina analítica. Charles Babbage concibió esta máquina en la década de 1830, que incluía las características básicas de una computadora programable, sentando las bases de la computación moderna. La era de los tubos de vacío y la primera computadora, profe, 1940-1950, ECNIA. Fue la primera computadora electrónica de propósito general, una máquina masiva que usaba miles de tubos de vacío y consumía mucha energía. Hasta aquí, profe. Muy bien. Por último, le voy a dar la oportunidad a... Ya, profe. Ok. Yo le voy a hablar del computador. Es una máquina electrónica programada que recibes un proceso de almacenamiento y transmiten datos para realizar varias informaciones. Esa fue mi parte, profe. ¿Tu nombre es Karina? Catherine Firpo. Catherine Filpo. Me debí bajar la mano sin querer. Por último, entonces, le vamos a dar la palabra a Carol, Vanessa y Yamile. Hasta ahí. Por la próxima semana le damos dando seguimiento a los demás. Si los demás quieren participar en la clase, también lo pueden hacer y se ganan también su punto, no hay problema. Carol, Vanessa y Yamile pueden iniciar. Carol Rodríguez. Profe, ¿Carol o Carol? Profesor, permiso. Carol Rodríguez. No. Dime. Dime. Bien. El computador tuvo una evolución según por generaciones. La primera generación fue de 1940 a 1956, donde se inventaron las válvulas de vacío. Eran computadoras enormes, lentas y costosas, con mucho consumo de energía.
Ejemplos de ellas, la ENIAC y la UNIVAC 1. En la segunda generación, de 1956 a 1963, los transistores, más pequeñas, rápidas y confiables y con menos calor generado. Ejemplo, IBM 1401. La tercera generación, de 1964 a 1971, los circuitos integrados, computadoras más compactas y poderosas multitarea. Ejemplo, IBM 370. La cuarta generación, de 1971 a 1983, los microprocesadores. Aparecen las computadoras personales como la PC y la programación se hace más accesible. Ejemplos, Apple I y IBM PC. En la quinta generación, de 1983 hasta el día de hoy, está la inteligencia artificial, las redes nanotecnología, en las computadoras portátiles, supercomputadoras, internet, inteligencia artificial y computación avanzada. Ejemplos de ellos, los laptops, servidores, supercomputadoras y smartphones. Muy bien. Vanessa y luego Yamile. La historia del computador es una evolución que va de los primeros dispositivos mecánicos como la máquina analítica de Charles Babbage en el siglo XIX, pasando por la primera computadora electrónica de gran tamaño y tubos de vacío, como la ENIAC, durante la Segunda Guerra Mundial hasta la llegada de los transistores, los circuitos integrados, finalmente la microprocesadora que hicieron que la computadora personal es moderna. Charles Babbage en el siglo XIX, en 1822, diseñó la máquina analítica, una máquina programable con memoria y un dispositivo de cálculo considerado como un antecesor conceptual de las computadoras modernas. Muy bien. Yamile, por último. Profe, disculpa mi amor, espérate, profe, ahora fue que yo pude entrar a la clase porque no había luz. No hay problema. Okay. En resumen, la historia del computador comenzó con herramientas de cálculo simples como el ábaco, pasó por las máquinas mecánicas y electromagnéticas, luego computadoras electrónicas cada vez más pequeñas y rápidas hasta llegar a los dispositivos inteligentes y conectados hoy en día. Perfecto. También No, a ti, Yamile, tranquila. También es un fascinante recorrido por la evolución de la tecnología, desde las herramientas de cálculo más rudimentarias hasta las potentes máquinas que utilizamos hoy en día. Esa historia se suele dividir en eras, generaciones y marcadas por un avance tecnológico fundamental. Muy bien, Yamile. Ok, vamos a iniciar. Ok, vamos a hacer un resumen sobre la historia del computador. Si en el transcurso de la clase desean participar, no hay ningún problema. Vale. Ok, hablamos entonces sobre la historia del computador. Hablamos lo que es el ábaco. ¿Ok? El ábaco tiene 5.000 años de antigüedad. Se cree que apareció o se creó entre los años 1300 al 3500 antes de Cristo. Y también se considera que es la primera calculadora de la historia. ¿Ok? Si ustedes se fijan, no tiene como nada de calculadora, pero sí en cierto sentido es considerada la primera calculadora de la historia. ¿Cómo se calculaba? Fácil. Cada una de esas bolitas tenían, por ejemplo, un valor distinto y movían las bolitas, ¿verdad? Con diferente valor, las sumaban o restaban o dividían, ¿verdad? Y entonces ahí le daban lo que era el resultado de lo sumado, lo dividido o lo restado de esa calculadora. Bien, a pesar de que esto lo vemos en juguetería y en colegio, pero en cierto sentido fue una calculadora en el tiempo antiguo.
Rosy, ¿quería decirme algo? Rosy Montilla. ¿Me quería decir algo, Rosy? Me da la manito levantada. Sí, profe. Sí. Sí. Voy. La historia del computador abarca desde las antiguas herramientas de cálculo como el abaco hasta los dispositivos modernos, pasando por inventos como la Pascalina 1642 de Pascal y la máquina analítica 1830 de Charles, considerado el padre de la computación. Ya, profe. Seguimos. Hablamos de Blaise Pascal, ¿ok? Es considerado un matemático francés. Construyó la primera máquina, ¿verdad?, de sumar en el 1642, llamada la Pascalina, ¿ok? Esta máquina era mucho más avanzada que el ábaco, ¿ok? Y en cierto sentido estaba compuesto por engranaje y ruedas. Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, esas rueditas blancas estaban compuestas por números. Y esos engranajes que son en metal, que ustedes lo ven en el centro, movían esas rueditas. Y a través de ellas entonces sacaban los cálculos. Esa máquina era en base a cuerda. ¿Ok? A pesar de que ustedes no pueden ver en la imagen el bracito de la cuerda, ¿verdad? Porque no lo tiene puesto, pero sí era en base de cuerda. Si querían sacar algunos cálculos, le daban cuerda a la máquina y él realizaba los cálculos. Era mucho más avanzado que el ábaco para ese tiempo. Pasé la diapositiva. José Marie Jacques, ¿verdad? Es el inventor de la Jacques Loom en el 1801. Esta máquina utilizó lo que le llamamos tarjeta perforada. ¿Ok? ¿Cuál es la tarjeta perforada? Esta parte amarilla que ustedes ven en la imagen acá. Si ustedes ven, en la parte de arriba, en la imagen de arriba, está compuesta, esa tarjeta perforada está compuesta por tela y madera. La tela es la que tiene orificio, ¿ok? Y la madera es la que está en el centro. Y había otra que era de cartulina, que es la imagen de abajo, ¿ok? Esa tela grande de abajo, ¿verdad?, representaba la cartulina. ¿Cómo guardaba la información en esta parte? Claro, a la tela, a la imagen de arriba, a la tela, ¿verdad?, que tiene orificio, la empapaban de tinta, ¿verdad? Y cuando entraba a la máquina, la tela quedaba encima de la madera, había unos bracitos que le daban, ¿verdad?, a la tela y la información quedaba plasmado en la madera, ¿ok? A través de la tinta que le ponían a la madera. Y con la tarjeta perforada de cartulina, a los bracitos se le ponía tinta, ¿verdad? Y cuando los bracitos le daba a la cartulina, la información se quedaba plasmado en la cartulina. Esa tarjeta perforada era tan grande que para poder levantarla tenía que ser entre 7 hombres. ¿Ok? Si no, ustedes se pueden fijar del tamaño de la máquina, ¿verdad?, que utilizaban para sacar cálculos. La tarjeta perforada, en cierto sentido, es la primera unidad de almacenamiento de la historia. ¿Ok? La tarjeta perforada es considerada la primera unidad de almacenamiento de la historia. Pasé la diapositiva. Hablamos de Charles Babbage. ¿Ok? Es considerado matemático inglés. Creó la máquina diferencial en el 1822. Utilizó tecnología de reloj y esta máquina era mucho más avanzada porque también efectuaba ecuaciones polinomiales. ¿Ok? Esta máquina que ustedes ven acá era completamente en metal. ¿Ok? Completamente en metal. Y era a base de vapor. Y para que no se sobrecalentaran, lo que hicieron fue que le pusieron un cronómetro, ¿verdad?, para que trabajara hasta X tiempo y luego se apagara automáticamente.
Esto era para evitar de que la máquina se sobrecalentara y se dañara. Ahora, después para prenderla, había que prenderla manual, ¿ok? Pero si apagaba automáticamente se terminaban los minutos o horas del cronómetro, se apagaba la máquina automáticamente. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Pasé la diapositiva. Pasé esta, no me interesa. Hablamos de Ada Augusta King. Rubí, ¿me querés decir algo? No, que solamente yo hice mi clase y quiero participar para cuando usted me dé el chance. Está bien. ¿Ahora? Entonces, no, ahora no. Ok. Más adelante, yo te aviso. Ada Augusta King, ¿verdad? Se considera que fue ayudante de Charles Babbage, ¿ok? Diseñó lo que le llamamos el lenguaje de máquina. Bien, y es considerada la primera programadora de la historia. Lo que no pudo lograr un hombre, lo logró esta mujer en su tiempo, ¿ok? Y en base a este logro que hizo, a ese lenguaje de programación, le pusieron Ada en honor a su nombre, ¿ok? En honor al nombre de esta persona. La primera programadora de la historia se llamó Ada Augusta King. Y gracias a ella, entonces, ¿verdad? Los dispositivos trabajan en base a ese lenguaje de programación. Pasé la diapositiva. Hablamos de Hermann Oegery, ¿verdad? Hermann Oegery creó la máquina de tabular en el 1980 para el censo de los Estados Unidos, ¿ok? Esa máquina utilizó lo que llamamos tarjeta perforada, y el censo, que duraba años, lo llevó a semanas o meses, ¿ok? O sea, un logro total para Estados Unidos para ese tiempo, porque cuando se hacían el censo, para hacer el conteo duraban años para contar, más con este dispositivo, el conteo lo llevaron de semana a meses. Esta máquina, ¿verdad? Era completo, trabajaba a base de corriente, ¿ok? Y también utilizó tarjeta perforada. Si ustedes se fijan, la primera tarjeta perforada que vimos, había que cargarla entre 10, 7 o 8 hombres. Pero ahora, esa tarjeta perforada tan grande, la lleva hasta el tamaño de la palma de la mano. Ustedes se fijan, en la imagen de abajo, es la tarjeta perforada, donde del tamaño tan grande la llevó a un tamaño pequeño, ¿ok? Esta máquina, que era la imagen de arriba, ¿verdad? El cajón de al lado era que iba introducida la tarjeta perforada. Bien, y la máquina de al lado era que se introducían los datos para sacar los cálculos del censo de los Estados Unidos. Pasé la diapositiva. John Asternon, se considera físico americano, construyó la máquina ABC a los finales de los años 30. Esta máquina resolvía ecuaciones, ¿verdad?, polinomiales, utilizó tubo de vacío, y esta máquina nunca llegó a terminarse, a pesar de que llegó a construirse, ¿verdad?, pero nunca se terminó por falta de recursos. ¿Cómo es esa falta de recursos? Muchas de estas personas, ¿verdad?, se dedicaron tanto a la ciencia que si tenían una casa, si tenían un terreno, lo vendían para invertirlo en la ciencia, ¿ok? Y si se les terminaba el dinero, dejaban ya de construir ese dispositivo, a menos que a los Estados Unidos le conviniera, ¿verdad?, y aportara dinero del gobierno. Pero si no le convenía, entonces muchas de esas máquinas no se construían. Si ustedes se fijan, el tubo de vacío es la imagen de abajo. Ese tubo se llenaba de energía y permitía, ¿verdad?, almacenar la energía, y hacía que los engranajes de la máquina se movieran, ¿ok? Ustedes se fijan acá, la máquina de arriba tenía dos pantallitas donde se podía apreciar los cálculos que se hacían en ese tipo de máquina. Pasé la diapositiva. Conrad Swain
es considerado ingeniero alemán, construyó la máquina digital programable en los años 30, ¿verdad? Y usó retardo electromagnético, ¿ok? Si ustedes se fijan, ya las computadoras de los años 30, ¿verdad? Se va viendo un poquito, se parecen más a una computadora. Las demás parecían como un estante, ¿verdad? Como algo grande. Pero ahora vemos que parece más una computadora. Ya vemos que tiene monitor, ya vemos que tiene teclado y que tiene CPU. Bien, ya aquí no utiliza tarjeta perforada. Aquí está utilizando, ¿verdad? Unidad de almacenamiento digital. Ahora bien, esta máquina tenía un defecto y el defecto de esta máquina era que el monitor iba pegado, incrustado a la CPU, igualmente el teclado. Y para poder mover esta computadora había que mover todo completo, porque no se permitía, ¿verdad? Mover primero el monitor, después la CPU, después el teclado, sino que había que moverlo todo junto porque todo estaba pegado al computador. ¿Se entiende esa parte? Siempre le voy a estar preguntando que si se entiende para que, por si acaso. Perfecto. Voy a pasar esta máquina, vamos a hablar de Howard Aker, ¿ok? Es considerado físico americano y considerado también matemático aplicado. Bien, construyó la Harvard Mark I en colaboración con la IBM en el 1944. Bien, esta máquina se construye en un estadio de fútbol, ¿ok? Para así calcular la vibración de la máquina y así entonces crearle una habitación exclusivamente para esa máquina y así la habitación no se pudiera derrumbar, sino que pudieran hacerla para que pudiera soportar esas vibraciones. Esa máquina trabajaba a base de corriente, ¿verdad?, de electricidad y consumía demasiados voltajes. Pero se creó esta máquina para calcular los cálculos de la bomba atómica que se lanzó en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Significa que esta máquina se utilizó para crear los cálculos y también para espionaje de los Estados Unidos. Esa máquina utilizó retardo electromagnético, utilizó lo que llamamos algoritmo, ¿verdad? El algoritmo son cálculos matemáticos, el cual utilizan los dispositivos para procesar los datos en el dispositivo. Hablamos de Alan Turing, o Alan Turing, no sé cómo usted quiera llamarle, pero es la misma cosa, Alan Turing y Alan Turing. Bien, es considerado matemático inglés y considerado el primer, ¿verdad?, informático o primer científico de la computación moderna, ¿ok? Considerado el padre de la computación moderna, Alan Turing, ¿ok? Ojo con eso. Creó los modelos matemáticos del computador. Los modelos matemáticos son de cómo debía trabajar el computador en base a números binarios o números matemáticos, ¿verdad?, dentro del computador. Y demostró también el teorema de los límites de la computación. Esto significa de que él hizo los teoremas de cómo debían, ¿verdad?, crearse los dispositivos, ¿verdad?, en los dispositivos modernos de hoy en día. Y gracias a él, tú tienes un celular, una tablet, un computador y otros dispositivos electrónicos que hoy en día existen, ¿verdad?, gracias al teorema de Alan Turing. Y es por eso que es considerado el padre de la computación moderna. ¿Se entendió esa parte ahí? Perfecto. También Alan Turing, ¿verdad?, creó una máquina llamada Colossus. ¿Para qué se utilizó esa máquina? Esa máquina se utilizó, si ustedes se fijan, es una máquina que parece como una máquina de escribir, esa máquina de antes. Esa máquina se utilizó
para descifrar los códigos Morse. Bien, los códigos Morse que utilizaban el bando enemigo, que eran los británicos, ¿verdad? Para así descifrar esos códigos que utilizaban para comunicarse con los soldados. Y esa máquina descifraba esos tipos de códigos de los nazis y así sucesivamente. Este hombre fue perseguido por ser homosexual, ¿ok? Y en el 1954 se suicidó, ¿ok? Se quitó la vida. ¿Por qué? Porque muchos de esos científicos no lograron casarse, no se casaron, sino que se dedicaron a la tecnología. Juana, ¿me querés decir algo? Muchos de estos científicos se dedicaron a la tecnología. Bien, nunca se casaron, no tuvieron hijos, ¿verdad? Otros, muchos de ellos también eran homosexuales. Y para ese tiempo, ¿verdad? Ser homosexual era algo aberrante, en cierto sentido, ¿verdad? Y cuando un hombre tenía un hijo, tenía que salirle macho, era macho, o nada, ¿verdad? Como decimos por ahí, hombre o nada, ¿verdad? Pero hoy en día, como existe libertad, ¿verdad? La liberación, muchos hombres, ¿verdad? Se están liberando y se están liberando y se están declarando como homosexuales. Y hoy en día lo vemos como algo normal, ¿verdad? Que un hombre diga, soy homosexual, lo vemos normal. Pero para ese tiempo no era algo normal. Y por eso lo persiguieron, por ser homosexual. Lo persiguieron para matarlo. Y para que no lo mataran, prefirió mejor suicidarse, quitarse la vida, para que no lo mataran, en ese caso. ¿Todo claro en esta parte de Alan Turing? Muy bien, perfecto. ¿Tienen algo que aportar sobre Alan Turing o puedo seguir? ¿Tienen alguna aportación sobre él? Para darle también la oportunidad a ustedes. ¿O puedo seguir? Ángela Aybar, levantó la mano. Profe, yo tengo una parte aquí que dice que Alan Turing es considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporciona una formalización incluyente de los conceptos de algoritmo y computación. La máquina de Turing formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Turing en el 1936. Perfecto, gracias Ángela Aybar. Carla Méndez y Victoria Díaz. Bueno, profe. Alan Turing fue un ingeniero que revolucionó el mundo con su idea. Gracias a él hoy existe la computadora como la conocemos. Ya, profe. Perfecto. Victoria Díaz. Ok. Alan Turing no inventó directamente un computador físico como tal, pero sí desarrolló conceptos que demostraron cómo la máquina podían usar computadores eléctricos encendidos y apagados para realizar cálculos y ejecutar instrucciones. Muy bien. Pamela y Eva. En el cálculo de la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concesión de la prueba de Turing. 1950, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de un ser humano
La carrera de Turing terminó súbitamente tras el proceso de homosexualidad en 1952. 2 años después de su condena murió según una versión oficial por su suicidio. Sin embargo, su muerte ha dado lugar a otra hipótesis, incluida los envenenamientos accidentales después de una campaña pública de 2010. Hasta ahí por mi parte. Muy bien. Evadi. ¿Me escucha, profe? Sí, la escuchamos. Alan Turing fue un matemático, lógico y científico británico, 1912 y 1954, considerado el padre de la computación moderna y de la inteligencia artificial. En pocas palabras, profe, Alan Turing hizo posible que hoy existan la computadora y la inteligencia artificial. Muy bien. Hasta aquí mi parte, profe. Sí. Por último, María Ramírez. Buena, profe. Saludos. La frase de Alan Turing, por lo tanto la máquina no piensa. Turing creía que la computadora era inteligente si podía engañarnos. Una computadora merecía ser considerada inteligente si pudiera engañar a un humano, haciéndole creer que lo es. Lo escribió Turing en 1950 cuando definir su obra famosa Entel der Turing. Muy bien. Seguimos. Hablamos de la ENIAC o ENIAC, como ustedes quieran llamarle. ¿Ok? Esta computadora se creó en la Universidad de Pensilvania en el 1946 y es considerado el primer computador electrónico, ¿verdad?, de la historia. Utilizó 19.000 tubos de vacío y tenía falla cada una hora. ¿Ok? Cuando hablamos que tenía falla cada una hora, era que al consumir demasiado voltaje, demasiada corriente, ¿verdad? Fallaba entre veces, ¿ok? Pero sí volvía de nuevo a encenderse, ¿ok? Esa computadora se utilizó mayormente más para el espionaje, ¿ok? Para saber qué estaban haciendo las personas y más el bando enemigo y escuchar conversaciones, grabar personas y así sucesivamente. Durante el transcurso de esta clase iremos viendo, vamos a ver, ¿verdad?, cómo hay personas que nos hackean, ¿verdad?, cómo nos supervisan o nos revisan, ¿verdad?, nuestros mensajes, nuestras llamadas, cómo graban nuestras llamadas, cómo pueden escuchar lo que tú hablas y cómo pueden grabarte por tu cámara, ¿verdad?, de tu teléfono, de tu tablet o de tu computador en segundo plano. Eso lo iremos viendo más adelante, no ahora en esta clase, sino en el transcurso de las demás clases, ¿verdad? Vamos a ver cada una de estas cosas que muchas personas no lo saben, pero, ¿verdad?, nos va a ayudar más a nosotros para protegernos. Aquí vemos, ¿verdad?, tampoco estoy terminando, aquí vemos, en cierto sentido, ¿verdad?, la ENIAC. Mayormente, ¿verdad?, estos computadores se utilizaban también en la guerra para recibir los mensajes, ¿verdad?, que llegaban de la guerra. Y eran dirigidos por militares, ¿ok? Militares. Y muchas veces también por mujeres militares. Todos los mensajes que llegaban ahí tenían que llegar al alto mando. Nadie podía revelar ningún mensaje que llegara a esos dispositivos. Cualquier persona que divulgara, cualquier militar que divulgara cualquier mensaje que llegara a esos dispositivos era considerado como traidor y podía caer preso o podía ir a la muerte. Rubí, ¿me querés decir algo? Sí, cuando usted termine quiero dar un aporte de lo que usted acaba de hablar. Perfecto, tiene la oportunidad. Dice que fue la primera computadora electrónica digital de propósito general del mundo, construida durante la Segunda Guerra Mundial en la Universidad de Pensilvania para el Ejército de Estados Unidos.
Era una máquina masiva de 27 toneladas que ocupaba 167 metros cuadrados y podía realizar miles de operaciones matemáticas por segundo, aunque su programación era manual y compleja. Exactamente. Esta máquina se creó, fue en un estadio de fútbol, ¿ok? Fue fuera, se creó, no en esa misma habitación, se creó fuera de la habitación, para así calcular la vibración de esa máquina. Esa máquina es grandísima y tuvieron que crearle una habitación sola para esa máquina. Ebaidi. Profe, aquí dice también que la importancia, la ENIAC marcó el inicio de la primera generación de la computadora y fue el punto de partida para el desarrollo de la máquina moderna. También fue la primera gran computadora electrónica y dio comienzo a la era de la computación. Exactamente. Por último, Ángela, y luego, por último, Clauris. Aquí dice, profe, que esa computadora en ENIAC fue una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general y se destacó por su capacidad de ser reprogramada para diferentes tareas, algo que la diferenciaba de las máquinas de un solo propósito de la época. Exactamente. Clauris. Aquí dice que el ENIAC, o el Integrador Numérico Electrónico y Computadora, fue el resultado de uno de los proyectos financiados por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para construir una computadora electrónica programable. El proyecto se basó en la Escuela de la Ingeniería de la Universidad de Pensilvania. Exactamente. Seguimos. Hablamos de le doy la palabra ahora, María. John von Neumann, ¿verdad? Matemático húngaro, es considerado el primer informático cibernético de la historia. Trabajó en el proyecto, ¿verdad?, de la bomba atómica e inventó también la teoría del juego, ¿ok? Y es el originador de los programas de almacenamiento, el computador en el 1945. ¿Qué significa esto? Que este señor, ¿verdad?, trabajó en el proyecto de la bomba atómica, que se lanzó en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, que fue la bomba que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Bien, que esa bomba acabó con miles y miles de personas, ¿ok? Es tanto así que todavía hay personas que están pasando a causa de esa cosa. Entonces, inventó la teoría del juego. ¿Cuál es la teoría del juego? Ustedes se fijan, antes los dispositivos traían juegos integrados. ¿Pero para qué? Esos juegos integrados eran para que la raza humana se adaptara rápido, ¿verdad?, a los dispositivos. Si lanzaban un dispositivo sin entretenimiento, nadie lo iba a adquirir. Entonces, lanzaron el dispositivo, pero le insertaron un sinnúmero de juegos, como el juego de carta, el Buscamina y un sinnúmero de cosas para que las personas se vayan adaptando a la tecnología y luego, ¿verdad?, no pudieran, se vieran dependientes de la tecnología. Hasta que el día de hoy no podemos vivir sin la tecnología. Nadie puede vivir sin un teléfono, nadie puede vivir sin internet, nadie puede vivir sin redes sociales. Es como vivir en la nada. ¿No es así? Dígame si es verdad o es mentira. Claro, ¿verdad? Nadie puede vivir sin eso. Bien, y esto lo inventó este señor. Y también inventó las unidades de almacenamiento digital, como los discos duros, pendrive, un sinnúmero de dispositivos modernos, ¿verdad?, que almacenan información a alta velocidad hoy en día. Voy a seguir, voy a pasarle esta diapositiva. Vamos a hablar sobre las generaciones. Antes de pasar a las generaciones, le voy a dar la oportunidad a María Ramírez y luego a Carol Rodríguez. Te escucho, María. Bueno, el micrófono, por favor. Gracias. María Ramírez, ¿me queréis decir algo? En cuanto a la generación de la computadora,
Son las distintas etapas de evolución de la tecnología. Cada una es marcada por avances significativos en su componente y su capacidad. Las principales son primera generación, tubo al vacío en 1940-1956. La segunda generación, transistores, 1956-1963. Tercera generación, circuito integrado, 1964-1971. Entre otras, hay algunas, pero no la ha definido. Tranquila. Caro. Sí, es para unos datos acerca de John von Neumann, ya que él fue un matemático prodigio que desde niño mostró un talento impresionante para las matemáticas. A los 6 años ya podía dividir de cabeza números de 8 cifras. También tuvo contribuciones a la ENIAC y la EDVAC, ya que ayudó a transformar la ENIAC en una computadora más eficiente y participó en el diseño de la EDVAC, donde aplicó su arquitectura, y tuvo aportes en la ciencia, ya que trabajó en matemáticas puras, física cuántica, teoría de juegos, economía, estadística y hasta en el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Muy bien. Vamos a darle la oportunidad a Cancia. La primera computadora digital fue en 1943, que se construyó con la primera computadora digital electrónica, que fue la ABC, aunque no era completamente funcional, y la EGNIA en 1946 fue una computadora de las primeras con propósitos generales. Muy bien. Brittany Terrero. Aquí, primera generación, aproximadamente de 1940 a 1956. Tecnología principal, turbos de vacío. Característica, máquinas enormes, costosas, que consumían muchas energías, generaban mucha calor. Ejemplo, la EGNIA y la Univica. Segunda generación, 1956-1963. Tecnología principal, transistores. Características, las computadoras eran más pequeñas, más rápidas, más eficientes, consumían menos energía que la de la generación anterior. Muy bien. Elaidi Céspedes. ¿Quiere decir algo? Sí, sobre la computadora, que esta representó un salto en la miniaturización, la velocidad y la capacidad de procedimiento. Pasamos de máquinas enormes y limitadas a dispositivos pequeños y potentes que hoy caben en la palma de la mano. Perfecto. Catherine Terrero. Sí, profe, yo quiero decir que cada generación representa un gran salto en el desarrollo tecnológico y en la forma en que interactuamos con la computadora. Hoy estamos viviendo la transición entre la cuarta y quinta generación con avance constante en la IA, robótica y computación avanzada. Perfecto. Seguimos entonces. Hablamos sobre las generaciones. Bien. Las generaciones, primera generación inicia desde el 1940 hasta el 1956, que se utilizó lo que fueron tubos de vacío y lenguaje de máquina, ¿ok? Que son los primeros dispositivos grandes que vimos anteriormente, ¿verdad? En la diapositiva. La segunda generación son aquellos, ¿verdad?, que son del 56, al 63. Aquí se utilizaron lo que fueron transistores, lenguaje de máquina como de bajo nivel, de alto nivel, como COBOL, Fortran, de alto nivel y de bajo nivel. O sea, ya eran dispositivos mucho más modernos, ¿verdad? Porque utilizaban aquí chip y entre otras cosas. Tenemos la tercera generación, que es del 64 al 71. Aquí son mucho más modernos porque aquí se utiliza lo que son circuitos integrados. Usuarios podían interactuar con las aplicaciones dentro de los dispositivos.
estos dispositivos tenían ya sistema operativo, ¿verdad? Era mucho más interactivo estos dispositivos, ya utilizaban teclado, mouse y monitor, donde tú podías ver todo lo que estaba haciendo dentro del dispositivo. En la cuarta generación, que inicia en el 71 hasta el presente, ¿verdad? Los dispositivos modernos ya utilizan microprocesadores, que son computadores mucho más rápidos, ¿verdad? Que es lo que vivimos hoy en día, mucho más rápido que los dispositivos anteriores, ¿ok? Y que son mucho más pequeños, y ya entonces para el 1971 empiezan a aparecer lo que son los computadores domésticos. Los computadores domésticos son lo que nosotros compramos, ¿verdad?, de mesa para tenerlo en los hogares. Quinta generación. Aquí entonces inicia del 82 al 89. En dicha generación se vive lo que llamamos el boom de la tecnología, donde empiezan a aparecer los programas para PC, ¿verdad? Empiezan a aparecer los software, los antivirus, bien, ya empiezan a aparecer los virus y los antivirus, ¿ok? Para protegernos de los virus. Empiezan a aparecer los videojuegos y un sinnúmero de software, ¿verdad?, que hace que la tecnología avance más al futuro. La sexta generación inicia en el año 90, ¿ok? Donde aparece lo que llamamos la inteligencia artificial, que hoy en día estamos viendo sobre esto, ¿verdad? Sobre la inteligencia artificial, sobre los reconocimientos de voz, ¿ok? Donde tú puedes hablarle a un dispositivo y un dispositivo puede responderte, o tú puedes, por ejemplo, darle instrucciones a un dispositivo que te busque X video o que te busque X información y automáticamente te trae el dispositivo la información que tú le pides, ¿ok? O sea, esto viene siendo lo que llamamos la tecnología del futuro. La vivimos hoy en día, la inteligencia artificial, el reconocimiento de voz y el lenguaje natural. María Castillo, ¿quería mencionar algo? Sí, profe, que también dice en la quinta generación que se enfoca en la inteligencia artificial, el procesamiento paralelo de la computación cuántica y la conectividad ubicua. Internet de la la computadora se han vuelto más especializadas y potente, integrándose en casi todos los aspectos de nuestra vida. Es un viaje increíble desde las máquinas, es un viaje increíble desde las máquinas enormes que ocupaban la habitación entera hasta los dispositivos que llevamos en el bolsillo. Exactamente, hasta llegar a un dispositivo más pequeño, ¿verdad? Que lo podemos llevar hasta un bolsillo de nuestro pantalón. Muy bien, lo dejamos entonces hasta acá, esta diapositiva. Antes de, vamos acá, déjame presentar mi pantalla. Perfecto. Y es que ustedes saben que en esta clase hay exposición. Bueno, quedamos de acuerdo en esa parte, ¿verdad? Ya, para terminar con esa parte. ¿Verdad? Con la división, en ese horario. Perfecto. Entonces, otro punto es que, por ejemplo, tienen que formar grupo de exposición. ¿Ok? Pero, yo después les voy a avisar, después que nos definamos, quiénes van de las 6 en adelante y quiénes van de las 5 en adelante. Perfecto. Para que así entonces se formen los grupos, para así asignarle tema de exposición. ¿Tienen alguna otra pregunta, mi gente? Profe, pero ¿nos lo van a hacer el mismo lunes o lo vamos a dejar para el jueves? Dígame a ver. Yo estaba recomendando mejor para el lunes, porque el lunes así no hay ningún choque, ¿verdad? Pero yo voy a enviar, por ejemplo, las 3 propuestas. Porque yo veo que hay muchos que pueden los lunes. Lo que pasa es que se me hace un poquito difícil, como dividirlo así, de 5 a 6 y de 6 como a 8. Se me hace un poquito difícil.
que no es nada difícil, ¿verdad? Pero como que un poquito incómodo. Bueno, pues nos ponemos de acuerdo entonces cuando usted diga y ahí se elige. Exacto. Vamos a ver cómo se hace. Yo le voy a enviar como queda la encuesta por el grupo de WhatsApp para ver cómo lo hacemos. Perfecto. Ay, está bien, profe, está bien. Perfecto. Profe, Voy a bajar estas manitos que están acá. profe, una pregunta. Dígame, Una pregunta. ¿cuál es su nombre? ¿A qué hora más o menos te daría la clase los lunes? Los lunes. Ajá, los lunes. Podría ser de 5 a 6 o 5 a 6 y medio. Ah, no sé. ¿Me entendió? Sí. Es como una hora, Sí. nada más. Como de 5 a 6 y medio, más o menos. Yo no quiero la de los lunes, profe, la de los lunes, si se va a tardar así. Yo le voy a enviar la encuesta para ver cómo la vamos a dividir. Profe, usted no me mencionó la lista a mí. Voy a pasar la lista ahora. Levánteme la manito los que están ausentes, por favor. Los que no mencioné en la lista. Levante la manito y después lo cosa. Perfecto. Ángela Aybal, vamos a buscar a Ángela. Perfecto, Ángela ya está presente. Emmanuel Lebrón. Gracias. Sí. Emmanuel. Profe, ni a mí, Juana Ramírez. Sí, Juana Bautista Ramírez. Levante la manito, Juana, para mencionarla. Emmanuel, ¿ese es tu primer apellido, Lebrón? Lebrón Brioso. Bueno, el lema es que no lo tengo en la lista. Emmanuel, ¿usted inscribió otra asignatura, Emmanuel? No. ¿No la inscribió? No, yo seleccioné fue hasta los jueves, profe. O se lo estoy preguntando. Está bien. Rosy Montilla, profe. De un momento, pues. Y Juana Bautista Ramírez, profe. León Brioso. Y Ramón Sosa, maestro. Lo que pasa es que yo no sé qué es lo que pasa Levanten la con mano, internet. señor. Señores, estén tranquilos. Si tiene la mano levantada, yo lo voy a... Elaidi Céspedes. ¿Ese es tu primer apellido, Elaidi? Sí. Perfecto. Lista, Elaidi, ya está presente. Rosy Alejandra Montilla. Sí, profe. Pero yo tengo mi mano levantada hace rato. Hay que hablar obligado para ponernos presente. Lista, Rosy. Sí, presente, profe. Montilla Rosy. Perfecto. Ya está presente. Y Juana Bautista Ramírez, profe. Gildy Gómez. Sí, estamos casi por ahí ya. Gildy Gómez. Presente, maestro. Listo, Gildy. Andri Núñez, profe. Rey del Pujol. Tengo un momento. Rey del Pujol. Listo, Rey del. Yamiel Calderón. Presente. Listo, Profe, me Yamiel. puso presente, Raquel Llanista. Voy contigo ahora. Listo, Yamiel. Presente. Profe, y Juana Bautista Ramírez. Emelyn, como usted pueda. Yo lo voy a mencionar ahora, señores. Tranquilo. Listo, Yanisa. Profe, cuando pueda a mí que se me apague el teléfono. Pamela Taveras. Presente, maestro. Listo, Pamela. Mariali Pérez. Profe, Juana Bautista Ramírez. María Liz, presente, profe.
Sí, pero deme un momento, porque usted no tiene la mano levantada. Usted no ha levantado la mano. Levánteme la manito aquí para yo mencionarlo. Mariali Pérez. María Liz. María Presente. Liz Pérez. Listo, María Liz. Gracias. Anabel Silverio. Listo, Anabel. Emelin Cuevas. Listo, Smelling. Dilacy Encarnación. Listo, Dilacy. Presente. ¿Y Juana? Gracias. ¿Juana qué? Ana Bautista Ramírez, profe. Aquí tú, Juana, ¿por qué tú te tienes Ramírez Ramírez? ¿Ese es su apellido? ¿Cómo es, profe? Usted, aquí en el listado, usted tiene Juana Bautista Ramírez Ramírez. Sí, ese es mi nombre, ese sí. Ah, usted dice, está bien. Está listo, ya está presente. Yanira, Ok, profe, gracias. Profesor, Victoria, dígame. mi compañera Gabriela Santana, ella no ha podido entrar porque el internet no se lo permite. Gabriela Santana. Ajá. Está bien. Listo. ¿Algo más? Pues nada, mi gente, entonces le estaré enviando por el grupo de... Profe, yo le hablé, yo le dije que si usted me puso presente. Sí, yo le dije que está presente. André Ok. Núñez, profesor. Núñez. Maestro, disculpe, usted está pasando la lista de nuevo, ¿eh? No, los que quedaron ausentes. Ah, ok, profe. Presente, Andrew, ya. Neuli Torres, dígame a ver. Profe, Freisy Rodríguez, acá no hay luz, ella no pudo entrar. Bueno, ya entonces entraría en la próxima clase ella. Eso no es problema, solamente es una ausencia. Pues, mi gente, entonces le voy a enviar por el grupo WhatsApp la encuesta, ¿verdad? Y vayan formando su grupo de posición. Ustedes van diciendo, por ejemplo, ahí en el grupo, quienes no están en grupo de WhatsApp, en grupo de posición, y forman su grupo de 5 personas para así, en la próxima clase, entonces, asignarle, ¿verdad?, su tema de posición. Investiguen para la próxima clase qué es el hardware. ¿Ok? El hardware. Para investigar y debatir en la clase. Pues si no tiene más preguntas, mi gente, pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana.